El título de la reflexión en esta noche, difícil de creer. Hay muchas cosas que son difíciles de creer para nosotros. Y la historia nos habla de un montón de sucesos que al paso del tiempo han sido increíbles para nosotros. Cuando empezamos a leer a aquellos que les gusta escuchar las historias del pasado, hay cosas muy sorprendentes, ¿no? Y, por ejemplo, cuando nos remontamos a épocas antes de Cristo, en el año 331, por ejemplo, vamos a ver cómo ocurrió algo increíble, cómo Alejandro Magno, con un ejército de 47.000 hombres, que parece numeroso, pudo enfrentar al rey más poderoso y al ejército más poderoso del mundo de aquel momento, que era el ejército persa liderado por el rey Darío III, en la batalla de Gaugamela, y con 47.000 soldados enfrentó a un ejército de 250.000 y lo derrotó porque utilizó una de las estrategias más brillantes en lo que es el campo militar, y aún se sigue estudiando hoy en las academias militares la estrategia que él utilizó para ganar esa batalla. Increíble, increíble, ¿cómo podés vencer con 47.000 a 250.000? Increíble. Otras cosas increíbles de la historia, por ejemplo, empezar a algo que recordamos en cada octubre, ¿no? Recordamos cómo fue el descubrimiento de América, por lo menos el registro o lo que nosotros tenemos registrado en la historia, si bien tal vez otros antes habían llegado a América, pero cómo en 1492 Cristóbal Colón, con una tripulación de 90 hombres en 3 carabelas, que eran 3 barquitos de madera, ponete a pensar la precariedad de aquel momento y con las limitaciones tecnológicas que ellos tenían, se lanzaron al mar, pensando o queriendo llegar a Oriente, ¿no? Atravesando el Atlántico, que es un océano muy tremendo para atravesar, ¿no? Vemos aún en el siglo XX como el Titanic, ¿no? Un barco que tenía un montón de ventajas, naufragó al lado de estas 3 carabelas que eran como pequeñas cáscaras de nuez en medio del océano, y cómo llegaron después de 2 meses a la isla de San Salvador, allí en las Bahamas. Algo increíble, algo difícil de creer es cómo un hombre como Thomas Alva Edison, en el año 1879, después de más de 1000 pruebas de laboratorio, escuchaste bien, de más de 1000 pruebas de laboratorio, por fin consiguió hacer funcionar una lámpara incandescente. Y a él se le atribuye el invento de esta lámpara. Está en discusión, pero el tipo estuvo tanto tiempo, ¡qué increíble!, probando con distintos materiales hasta que esta lámpara, fíjense que era un tanto más grande de las lámparas que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Y pudo hacerla funcionar durante más de 48 horas. ¡Qué bárbaro, qué increíble! Una de las cosas más increíbles de la historia tiene que ver con la expedición de Roald Amundsen, un noruego, un explorador noruego, y es una foto eso, no es un dibujo, es una foto del año 1911, que con 4 perros, me equivoqué, con 4 trineos, 4 exploradores más y 52 perros, llegaron al Polo Sur, con una temperatura inferior a los 50 grados bajo cero. Increíble. Vos ponete a pensar la precariedad que había en ese momento. No contaban con todas las ventajas que nosotros hoy en día tenemos. Y ellos llegaron, volvieron con 11 perros. No sabemos qué pasó en el camino, pero volvieron por lo menos. Increíble. Y esa foto está tomada en el lugar, en el centro mismo geográfico, el Polo Sur. Ahí dejaron una carpa con una bandera. Evidentemente no debe estar ahora, pero qué increíble, qué bárbaro. Después vemos cómo también en la historia nos sorprendemos y resulta algo tan fascinante ver cómo en el año 1903 los hermanos Wright pudieron, con el primer avión que voló, sobrevolar una distancia de 260 metros en 60 segundos. Le ganábamos corriendo tal vez, pero fue algo que fue tan significativo, tan importante, porque el hombre por primera vez pudo volar, por lo menos arriba de una aeronave. Algo increíble. Pero tan solo, ponete a pensar, esto fue en el año 1903, esa es una fotografía, pero en el año 1969, solamente 66 años después, el hombre llega a la Luna. ¡Qué increíble! 66 años solamente. Durante miles de años,
durante miles de años, el hombre no había podido hacer las cosas que tan solo en el siglo XX hizo, o en el siglo XIX también. Y después de recorrer esta tripulación del proyecto Apolo 11, después de recorrer el espacio, en el espacio o a través del espacio, la distancia de más de 380.000 kilómetros, el hombre llega a la Luna. Todavía está en discusión porque es algo tan increíble que hay algunos, los que aman las teorías de las conspiraciones, todavía discuten si fue cierto o no. Algunos dicen que fue toda una cuestión toda armada y que se filmó en un lugar secreto y qué sé yo. Bueno, en definitiva, ¿cuántas cosas hay que son increíbles para nosotros en las páginas de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Cosas que son difíciles de creer para nosotros. Pero yo les quiero hablar de dos que podemos encontrar en una historia que se relata en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos capítulo 10. Y estas dos cosas son más increíbles todavía. Y las vamos a ver en un suceso que es muy curioso, y es el encuentro que tuvo Jesús con un hombre. Muchas personas fueron a encontrarse con Jesús por distintas razones. Muchos enfermos o que tenían algún familiar enfermo, otros endemoniados, personas que tenían problemas que no podían solucionar por sí mismos. Pero este hombre era distinto, su situación era diferente. Y dice así desde el versículo 17, estaba allí en la región de Galilea Jesús en ese momento, y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Los pasajes paralelos nos dice que era un hombre joven, un hombre muy rico, y que era un principal, o sea que era un hombre noble dentro del pueblo hebreo. Dice, vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, o sea que se arrodilló delante suyo, algo inusual, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús no se dejó impactar por toda la impetuosidad de su presentación, ¿no es cierto? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el joven, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí vamos a leer ahora. Y vemos algo que era inusual en relación a muchas otras personas que se encontraron con Jesús o que fueron delante de Jesús. Y lo más inusual es la actitud que él tuvo. Él irrumpe de ese modo impetuoso y se arrodilla delante de Jesús. Algo que hubiera sido desaprobado por los religiosos de su tiempo, ¿no? Porque ellos no podían concebir que reconozcan, especialmente no sabían cómo tratar esta situación que se estaba generando con Jesús. Entonces, hubieran desaprobado el hecho de que él doble la rodilla y le diga, Maestro bueno. Pero Jesús, yo no sé si fue un tanto chupamedia la actitud que tuvo este muchacho, si quiso dar una apariencia de piedad, ¿no es cierto?, de alguien súper religioso, no sé, pero él dice, Maestro bueno, y Jesús lo para y como va tratando de bajar los decibeles, ¿no?, para enfocarlo en lo principal, en lo trascendente, dice, ¿por qué me llamas bueno? Es como si le diría, bueno, ¿realmente crees que yo soy Dios? Porque solamente hay uno que es bueno por excelencia, que es Dios. Entonces él al concederle, este muchacho al concederle la autoridad, ¿no es cierto?, de decirle maestro bueno, Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes, y le da toda esa lista, que es un raconto de los principales mandamientos, ¿no? Pero, y acá vemos, Jesús a propósito hace esto, para develar cuál era el razonamiento de este muchacho. Entonces él dice, todo esto lo he hecho desde chico, he vivido de acuerdo a lo que la ley exige. Me han enseñado en el camino de la ley. Era un hombre religioso. Pero este hombre, ¿sabes una cosa? Es un hombre que no tuvo la actitud apropiada. Él pensaba que Jesús lo iba a aprobar y le iba a decir, miren, es un ejemplo de rectitud este muchacho.
Tal vez él tenía esa asignatura pendiente, no sabemos por qué. Tal vez vio la oportunidad de acercarse a Jesús. Tal vez él quería, como una de las cosas pendientes que tenía en su vida, validar su relación con Dios, quedarse tranquilo en relación a la vida eterna. Pero Jesús actuó de un modo muy diferente a lo que muchos hubieran hecho. Incluso nosotros hubiéramos dicho, Jesús, no seas duro con él. Es una buena oportunidad para recibir a alguien incluso que tiene muchos recursos. A Jesús no le importó eso. Y él dijo, yo he guardado todo esto desde chico. Pero Jesús, muy astuta, muy hábilmente, él pone el dedo en la llaga. Y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vendés todo lo que tenés? Dalo a los pobres y vení y seguime, tomando tu cruz. Esta es una frase importante. Y esto fue lo que impactó el corazón de este muchacho. Porque el problema no eran las riquezas, el problema era que era súper materialista y que su enfoque en la vida estaba centralizado en los bienes materiales. Por eso él se ve impactado por esta palabra del Señor y se va triste. Ahora, eso fue lo que primero fue difícil de creer para él. Para este muchacho fue difícil de creer que él no podía ser justificado delante de Dios por las buenas cosas que había hecho aún desde chiquito. Era una persona buena. Siempre se había conducido de acuerdo a lo que demandaba la religión judía. ¿Por qué Dios no me va a aceptar? Y eso es lo primero que es difícil de creer para las personas, aún hoy en día. Pensar que no es suficiente con lo que yo hago. Yo les quiero hablar de lo primero que es difícil de aceptar para nosotros como seres humanos. Primero, la verdad. La verdad es muy difícil de aceptar por nosotros. La verdad, cuando hablamos de verdad hablamos, y yo tengo una definición acá de un teólogo, quiero hacer referencia, un teólogo alemán, que se llamaba Hermann Kremer, y él dice, todo lo que es real, genuino, la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Todo lo que se encuentra en la base de la apariencia, eso es la verdad. Pero vivimos en un tiempo y en un mundo donde la verdad es muy distinta, donde la verdad no es considerada como algo absoluto. Esta es la primera de las tres características de la verdad. La verdad es absoluta. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la verdad se ha relativizado, donde vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. Y quiero hacer referencia a algo que encontré en un blog. Hay un escritor español que se llama Domenech Fuste, y es un prolífico autor de muchos libros de autoayuda, ¿no? Y él dice, hablando de la verdad y hablando y cuestionando el tema de que si es posible hablar de algo como la verdad absoluta, él dice, las personas tienen su verdad, yo tengo la mía, y ustedes tienen su verdad absoluta. Sin embargo, si hay alguna verdad, es difícil encontrarla, pero existe. ¿Cuál es la verdadera verdad? ¿Cuál es la verdadera moralidad? Y él dice lo siguiente, que encierra el concepto que tenemos o que se tiene hoy en el mundo de lo que es la verdad. No existe realmente una verdad absoluta, pero sí una verdad aceptable. Una verdad lo más verdadera y perfecta posible. ¿Y sabes cuál es? Presta atención. Es aquella en la cual no haces daño a los demás, ni te haces daño a ti mismo. Ese es el concepto de verdad que existe hoy. O sea, yo puedo hablar de la verdad siempre y cuando no ofenda a mi prójimo, o siempre y cuando él o ella no se sientan ofendidos. Fíjense cómo se ha relativizado el concepto de la verdad. Pero la Biblia nos habla de otro tipo de verdad, de una verdad absoluta. Porque esa verdad absoluta nace de la personalidad y del carácter de Dios. Cuando vamos a la palabra, por ejemplo, en Deuteronomio 32, que era la repetición de la ley al pueblo de Israel que estaba por entrar en la tierra prometida, y Moisés, antes ya de morir, él les repite la ley, hace como una paráfrasis de la ley. Él les dice, hablando de Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta.
porque todos sus caminos son rectitud, los caminos de Dios. Dios de verdad y sin ninguna maldad en Él. Él es justo y recto. Fíjense, Dios de verdad es llamado en la Biblia. En Jeremías 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Ese es el mensaje que transmitían los profetas en ese tiempo a un pueblo que se había alejado de Dios. Este es el Dios que tenemos. Es un Dios verdadero, es un Dios veraz. Y eso es con lo que se encontró este muchacho cuando fue a los pies de Jesús. Él quiso tener una actitud como de espiritualidad, una actitud piadosa. Pero eso no bastaba. Y él puso todos sus argumentos, expuso, dice, yo he cumplido con lo que demandaba la ley. Pero ¿sabes una cosa? Es como si Jesús le diga, no es suficiente. Eso no es suficiente. Y lo confronta con la realidad. La segunda característica de la verdad es que es reveladora. La verdad es reveladora. Jesús dijo en Juan capítulo 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es necesario conocer la verdad para entender que somos cautivos de un montón de cosas y para poder ser libres. Y para poder ser libres necesitamos encontrarnos con Jesús. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo es la verdad, es Dios hecho hombre y es la manifestación, la revelación de la verdad absoluta. Por eso Juan dice en capítulo 1, verso 14, aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Dice, lleno de gracia y verdad. ¿Querés conocer la verdad? Conoce a Jesucristo. Porque en Jesús vemos la verdad. Y cuando nos encontramos con Él, encontramos primero lo que es el concepto de la verdad absoluta, sin fisuras, sin engaños. Y no estamos acostumbrados a eso nosotros. Por eso es impactante el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Es una verdad absoluta, no deja espacios en grises. En la Biblia nosotros encontramos preceptos, que son todos los no, y principios, que son todos los sí. Pero no hay espacios grises ahí donde transitar. Es tan fácil. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, la palabra misma, es la verdad de Dios. Juan 17:17, cuando Jesús oraba por sus discípulos, Él le pide al Padre, santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. En medio de un mundo donde nosotros nos encontramos con que todo es relativo y donde es tan difícil conducirse y decidir, cuando vamos a la palabra de Dios todo se hace tan sencillo. El Señor nos ilumina tanto porque nos muestra las cosas tal como son, porque es la palabra de verdad. Pero el Espíritu Santo también es llamado el Espíritu de verdad. Juan 16:13, Jesús le decía a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Y ese es uno de sus ministerios esenciales, del Espíritu Santo, guiarnos a la verdad, conducirnos a la verdad. Ahora, esta es una verdad que es dura de asimilar. La verdad del Evangelio es una verdad impactante, es chocante. Dice en 2 Corintios 4, el apóstol Pablo decía, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el diablo, el enemigo de Dios?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y dice en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, fíjate esta frase, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Que cuando vos te encontrás con Cristo y sos confrontado con este mensaje del Evangelio, es un mensaje revelador y es como que se cae una venda de los ojos. Y ahí podés ver las cosas tal cual son. Por eso fue tan difícil para este muchacho. Porque él tenía toda una estructura armada, él tenía su razonamiento y cuando Jesús lo enfrenta de otra forma, todo ese andamiaje que él tenía se cae de pedazos, porque lo enfrenta con la realidad de una apariencia, de una falsa apariencia religiosa que no le servía para nada delante de Dios.
y que con eso no vas a convencer a Dios. Es dura la palabra porque es reveladora. La verdad es reveladora, porque nos hace ver lo que somos en realidad, en el corazón. Nos muestra nuestra esencia. En un momento de su ministerio Jesús, fíjense que Jesús era duro a veces con las personas, pero era necesario ser duro. Y en un momento, en Juan capítulo 6, en un momento las personas se vieron afectadas por esta verdad. Y decían, después de escuchar el mensaje duro de Jesús, decían, dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? ¿Quién puede sobrellevar esta verdad? Es la verdad absoluta del Señor. Pero la tercera característica de la verdad es que es confrontativa, de eso estamos hablando. Porque nos enfrenta con nuestra propia realidad, con lo que somos. Este muchacho decía, yo soy justo, yo vivo de acuerdo a la demanda de la ley. Pero cuando vamos a Isaías, por ejemplo, capítulo 64, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es durísimo, hermano, cuando leemos esto. A nadie le gusta leer esto. No es popular leer esto. En muchos lugares y muchos cristianos aún no van a decir nunca esto porque no es agradable, pero es necesario, hermanos. Es necesario. Tenemos que entenderlo. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje de Isaías 64:6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de injusticia, no son más que trapos sucios. Es durísimo, como dice el programa de televisión, durísimo. No es fácil de aceptar, es confrontativo porque nos muestra, como en un espejo, lo que somos en esencia. No es fácil, pero es necesario. Yo me acuerdo hace unos años atrás, mi mamá un día me pidió, creo que lo he contado alguna vez, me pidió que la lleve al médico, porque dice, me tengo que hacer un estudio. Bueno, la llevé, fui, la busqué, la llevé, y en un momento, porque ella me dice, me van a dormir un ratito para hacer este estudio, así que por eso necesito que me lleves. Bueno, yo la llevé al sanatorio, estaba esperando, en un momento sale el cirujano y me llama, y yo empecé a percibir algo que era atípico, ¿no? Porque la expresión del doctor era muy seria, ¿no? Y me llama a una piecita aparte, nunca me voy a olvidar de ese momento, porque él ahí me dice en ese momento que el resultado del estudio que le habían hecho a mi mamá delataba que ella tenía un tumor maligno, y tenía cáncer, y era un cáncer terminal. Es más, me adelantó que podía vivir tan solo unos pocos meses más. ¿Vos te imaginas? Yo ni sabía de qué estudio se trataba, y en ese momento me entero de algo que es terrible. Pero era necesario. Y era necesario que ella también lo sepa, para hacer un tratamiento que por lo menos le dio un poco más de tiempo y pudimos disfrutarla. Es necesario saber cuando uno está enfermo, porque si no, ¿cómo te vas a curar? Esa es la idea. Nosotros necesitamos comprender nuestras enfermedades del corazón y del alma, porque si no, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a mejorar? Y el mensaje es duro, y la verdad es dura, pero es necesaria. Es difícil de creer. Es difícil de creer. Es difícil de aceptar la verdad tal cual es. Pero lo segundo, y con esto quiero terminar rápido, lo segundo, vemos que después de todo esto dice que Jesús en el versículo 21 lo miró y le amó, dice. Y ahí le dijo, y lo desafía ese cambio, ¿no? Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y dice, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto fue algo durísimo, ¿por qué? Porque lo está desafiando a que, y lo está confrontando con su propia realidad, y le dice, y este es un texto que hace muy poco hablamos con los matrimonios jóvenes, me acuerdo, lo que implica, por ejemplo, Lucas 9, 23, que Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese concepto de negarse a sí mismo es muy fuerte. Y no es fácil de entender ni de aceptar para nosotros. ¿Por qué? Porque esa frase significa, podríamos traducirla como desvincularnos de nosotros mismos, desasociarnos de todo lo que somos por naturaleza, de todo lo malo que hay en nosotros por naturaleza. Eso es lo que exige Jesús de nosotros, de aquellos que quieran seguirle a Él.
de sus discípulos. Entonces este muchacho se vio tan impactado, afligido, pero aún en medio de esa confrontación, dice, Jesús lo amó. Y por eso le dijo lo que le dijo. Tal vez Pedro y los otros discípulos hubieran dicho, Jesús, sos muy duro con él. Era un candidato perfecto para el evangelismo seguro, le podías arrancar una decisión. ¿Por qué sos tan duro con él, Jesús? Porque era necesario que él comprenda cuál era su condición. Pero lo más increíble de todo es el amor. Eso es lo más impactante y es lo más difícil de creer, no solamente para las personas de aquel momento, sino para nosotros hoy en día. ¿Cómo es posible que un Dios tan santo, un Dios que es tan distinto a nosotros, un Dios que está tan lejos en su realidad de lo que somos nosotros en esencia, aunque Él está tan cerca nuestro al mismo tiempo, cómo es posible que aún así, siendo nosotros tan rebeldes, habiéndole dado la espalda y habiendo hecho lo que quisimos durante toda nuestra historia como seres humanos, aún así Dios nos ame? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es difícil de creer eso. Es increíble. 3 características del amor. En primer lugar, es compasivo. El amor de Dios es compasivo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bárbaro! La compasión, la justicia de Dios, pero obrando al mismo tiempo que su amor. Llevando en la cruz todos nuestros pecados, pagando el precio de nuestra culpa. No era justo, pero era necesario para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es increíble para nosotros. ¿Cómo es posible que alguien pague la deuda más grande que yo pueda llegar a tener en la vida? Una deuda eterna. Él la pagó en la cruz. Es increíble. Pero la segunda característica del amor es que es un amor misericordioso, un amor que espera, un amor que da nuevas oportunidades. En Jeremías 31 vemos acerca de ese amor misericordioso para con su pueblo. El Señor, ahí vemos que está como personificando el pueblo y dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor venía retrasando el juicio que ellos merecían. Eso es misericordia. No castigarnos cuando debería, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestras cosas. Sin embargo, nos da una nueva oportunidad. Nos da una nueva oportunidad, nos espera, nos habla al corazón, con amor, con compasión. ¡Qué maravilloso! Pero la tercera característica, no solamente el amor es compasivo, es misericordioso, sino que es un amor que conquista. Es un amor que conquista. Y hay un pasaje que es muy curioso y que a veces no podemos comprender del todo, y que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14, y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Qué palabra rara, ¿no? Y un tanto desagradable también, porque es una cosa que suena medio feo, constriñe. ¿Qué es eso? El amor de Cristo nos constriñe. Y otras, te voy a tirar lo que dicen otras versiones, dice, nos lleva, nos obliga, nos controla, domina nuestras vidas, nos atrapa. ¿Sabes cuál es la traducción literal? Nos aprieta por todos lados. ¿Te acordás cuando iba Jesús en medio de la multitud que lo rodeaba y lo apretaba y vino una mujer y tocó el borde de su manto y dijo, ¿quién me tocó? Y le dicen los discípulos, le dicen, maestro, la multitud te aprieta y vos preguntás quién te tocó. Bueno, esa es la idea, algo que te rodea y te aprieta por todos lados. Ese es el amor de Dios. Es un amor que atrapa. Es un amor que cautiva, que conquista aún el corazón más duro. Es un amor que nos rodea y que nos obliga. Y dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Murieron a sí mismos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y nos acordamos de Gálatas 2:20, ¿no? Pablo decía,
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este tiempo que me toque de vivir en la vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué bárbaro! Cuando vos descubrís eso y empezás a comprender el tamaño amor que Dios tuvo y tiene por vos, es algo que conquista tu corazón. Es algo que te atrapa. Porque no vas a experimentar nunca un amor semejante en este mundo. Es único. Fíjense cómo es Dios que nos conquista por su amor, no por la fuerza, Él lo podría hacer. Él nos podría imponer lo que Él quisiera, el yugo que quisiera. Nos podría obligar por la fuerza, someternos, castigarnos, disciplinarnos. Sin embargo, no lo hace porque Él sabe que la fuerza del amor es mucho más poderosa. Y por eso nos atrapa, por eso nos cautiva, por eso nos conquista, aún con nuestras miserias. No podemos entender cómo es posible que Dios nos pueda amar tanto, pero nos ama. Y eso es algo que cautiva a nuestros corazones, que nos seduce, que nos lleva por su camino. ¿Cómo es posible morir a uno mismo, negarse a uno mismo, cuando uno fue conquistado por el amor de Cristo? Ya no decimos ser nuestra vida, ya decimos, no, mi vida es de Cristo. Ya entendimos que el sentido de la vida es totalmente diferente, que no puedo vivir para mí, que ahora voy a vivir para Dios, que ahora voy a vivir para Cristo, que el camino que tengo por delante lo tengo que transitar en su voluntad y de acuerdo a sus propósitos, porque es lo mejor que me puede pasar en la vida. Es lo mejor que me puede pasar en la vida. Difícil de creer. La verdad es difícil de creer. El Evangelio es difícil de aceptar. Y no solamente para creer en Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Es difícil, porque nos confronta con nuestra realidad como pecadores. Pero vivir de acuerdo al Evangelio cada día también es difícil, porque implica la negación de uno mismo. Pero más difícil de creer es el amor que Dios tuvo y tiene para con nosotros. 1 Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. ¿Tenés la vida? ¿Tenés a Cristo en tu vida? ¿Qué significa? ¿Qué es para vos ese amor y su presencia en vos? ¿Estás dispuesto a morir al yo? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que ocupa el lugar que solamente a Cristo, que a Dios le corresponde? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Como la la de este joven rico? ¿O va a ser una actitud como la de los discípulos, de los apóstoles, que reconocieron su tremenda necesidad de Dios y se dejaron seducir y conquistar por el amor de Cristo? Yo te quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a terminar orando. Y esto es muy importante para nosotros porque tenemos que entender que muchas de las cosas que nos salen mal en la vida es por decisiones que tomamos fuera de la voluntad del Señor. Y porque no decidimos de acuerdo a su verdad, que es una verdad absoluta. Y no queremos reconocer que necesitamos someternos bajo su autoridad, que necesitamos negarnos a nosotros mismos, desasociarnos con todo lo malo que hay en nosotros. Eso implica quebrantamiento, como decía Walter hoy, humillación delante de Dios. Pero no hay otro camino. Es dejarse atrapar por el amor del Señor. ¿Por qué no rendir el corazón al Señor? Vamos a orar. Y si nunca antes recibiste al Señor Jesucristo, esta es la oportunidad de ponerte a cuentas con Él, reconociendo que nada de todo lo que hayas hecho en tu vida, por más religioso y por más cosas buenas que hayas hecho, son suficientes para llevarte delante de Dios. La palabra lo decía, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante suyo. Necesitas recibir este Salvador que vino a morir y pagar el precio de tu culpa en la cruz. Llevó tus pecados en la cruz, mis pecados en la cruz. Necesitas aceptarlo en el corazón, recibirlo como el Salvador de tu vida. Déjate atrapar por el amor de Cristo. Señor, estamos delante tuyo, Señor.
Y hay muchas cosas que son duras y difíciles de aceptar por nosotros. Es difícil de aceptar que hay hábitos, que hay conductas, que hay vicios que están mal. Que hay cosas que en nuestra forma de ser están mal y que no te agradan. Que nuestra conducta no se ajusta a tus principios muchas veces. Que nuestras decisiones son alejadas de tu verdad, de tu palabra, Señor. Queremos pedirte perdón, Dios. Queremos rogarte que limpies nuestras vidas. Señor, queremos decirle sí a tu amor en esta noche. Queremos dejarnos conquistar, Señor. Queremos bajar la guardia, no queremos pelear, contender con vos. Queremos aceptar ese amor que conquiste nuestros corazones, Señor. No podemos entender cómo nos pudiste amar a pesar de todas nuestras cosas malas. Señor, gracias porque nos amaste. Gracias porque nos aceptás tal cual somos, Señor, pero para cambiarnos, transformarnos, hacernos la persona que querés que seamos, Dios. Señor, queremos renunciar, negarnos a nosotros mismos y vivir para vos. Te quiero pedir también por aquellos que aún no te han recibido en el corazón como único Salvador, que ellos puedan comprender aún la dureza de esta palabra, Señor, de esta verdad que es confrontativa, pero que es necesario de entender. Y que te reciban en el corazón, que te acepten en sus vidas. Cautiva sus corazones, Señor. Bendecí nuestras vidas. Oramos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.